Eres una vergüenza, no vengas, dijo mi papá un día antes del cumpleaños de mamá. Pero en la fiesta, el novio de mi hermana me miró y dijo hola, jefa. Todos callaron. La verdad salió a la luz. Mi nombre es Alejandra. Tengo 32 años y vivo en un pequeño pueblo a unos 50 minutos en coche de Puebla. Todas las mañanas me preparo una taza de café de olla, escucho el pronóstico del tiempo y luego camino hasta mi oficina, a poco más de una cuadra de casa. Soy cofundadora de una startup de biotecnología enfocada en salud, un trabajo que no es sencillo de explicar, sobre todo para quienes piensan que trabajar en una oficina solo significa capturar datos todo el día. Mi familia jamás comprendió mi trabajo, o quizá nunca les interesó. Para ellos, siempre he sido la hermana menor extraña, la que se vestía sin pretensiones, casi no usaba maquillaje y vivía pegada a su laptop o en juntas interminables. Paulina, mi hermana mayor, es el orgullo de la familia. Me lleva 3 años y siempre ha sido la hija ideal ante sus ojos, guapa, refinada, de voz dulce y cautivadora. Incluso en las fotos familiares, yo era apenas una silueta borrosa detrás del resplandor de Paulina. En las fiestas decembrinas o el Día de la Independencia, los familiares la rodeaban para halagarla. Paulina, ese vestido te queda divino, o Paulina, tu nuevo novio es médico. ¡Qué maravilla! ¿Y yo? Si acaso alguien recordaba mi existencia, el comentario era, Alejandra. Ah, sí, hace algo de biotecnología. Como si fuera una simple nota al margen. Solía pensar que si me esforzaba lo suficiente, si me mantenía trabajando discretamente y cargaba con las responsabilidades, algún día mis padres me verían con el mismo orgullo que a Paulina. Pero no, toda la atención, todas las esperanzas, todos los elogios, siempre fueron para ella. ¿Y yo? Siempre fui la distante, la seria, la complicada. Nunca supieron que me quedaba en la oficina hasta la madrugada resolviendo una crisis para un proyecto de salud pública valorado en casi 2 millones de pesos. Nunca preguntaron cómo se sentía crear Genómica Azteca desde cero junto con 3 amigos de la universidad. Cuando alguien me pregunta por mi familia, solo esbozo una leve sonrisa y respondo, hace tiempo que no nos frecuentamos. No es importante. No porque oculte algo, sino porque ya no hay más que contar. No hemos cruzado palabra en más de 2 años, ni mensajes, ni llamadas, ni felicitaciones de cumpleaños, solo un silencio como un puente roto que nadie intentó reparar. Solía creer que la familia era el puerto seguro al que siempre podías volver. Pero un día, en el cumpleaños de mi madre, esa ilusión se hizo pedazos. Era finales de marzo. Acababa de cerrar exitosamente una ronda de inversión con una empresa de Querétaro. Planeaba tomarme 3 días libres y viajar temprano para ayudar con los preparativos del cumpleaños de mamá como siempre lo hacía. Nada extraordinario, solo quería colaborar como de costumbre. Cuando llamé para avisarles, mi papá contestó. Estoy pensando en llegar temprano. Dime si necesitas que lleve algo o ayude con algo, le dije. Aún recuerdo su tono, no molesto, simplemente extraño. Una pausa breve y después se aclaró la garganta. Alejandra, si es posible, mejor no vengas este año. Me quedé helada por un momento, pensando que tal vez le preocupaba que estuviera muy ocupada con el trabajo. No te preocupes, papá. Ya organicé mi agenda. Me hace ilusión estar allí. Esta vez su voz sonó tajante. Paulina traerá a su nuevo novio. Es director financiero. Muy educado, evidentemente exitoso. ¿Tu trabajo? Bueno, es complicado de explicar. Que vengas solo provocaría comparaciones incómodas, así que es mejor que te quedes. Me quedé paralizada. Sentí un nudo en el pecho y un escalofrío recorrió mi espalda. Sujeté el teléfono y respondí con voz temblorosa. ¿Estás sugiriendo que soy una decepción para la familia? ¿Que no debo ir porque los avergüenzo? No se disculpó. Al contrario, fue más duro. Si insistes en venir, mejor no me consideres más tu padre. Y colgó. Sin titubear, sin remordimiento. El silencio invadió mi departamento como una neblina espesa. Mi taza de café de olla se había enfriado entre mis manos temblorosas. Contemplé el vacío, sintiendo como una simple frase había hecho añicos mi mundo. No derramé lágrimas, permanecí inmóvil. En ese momento, una verdad demoledora me golpeó. Ya no pertenecía a aquella familia por la que tanto me había desvivido. Me acomodé en mi viejo sillón cerca de la ventana, donde los rayos del sol primaveral se filtraban por las cortinas de manta, incapaces de disipar la frialdad que se había instalado en mi interior. Las palabras de mi padre resonaban como eco en mi mente,
cortantes y definitivas. Si insistes en venir, mejor no me consideres más tu padre. Observé mis manos temblorosas, no por coraje sino por una realización más profunda. Había llegado al límite. Siempre me había consolado pensando que, aunque nunca sería la favorita como Paulina, al menos conservaba mi lugar como hija. Qué equivocada estaba. Me levanté y caminé hasta mi escritorio. Sin titubear, encendí mi laptop y revisé mi banca en línea. Durante los últimos 2 años, había estado cubriendo todos los gastos básicos de mis padres: luz, agua, internet y televisión por cable, aproximadamente 6,000 pesos mensuales, sin contar los extras cuando mamá mencionaba que el refrigerador fallaba o que el coche de papá necesitaba reparación. Jamás cuestionaron si podía permitirme estos gastos, simplemente decían: Paulina está pasando por un momento difícil con su cambio de trabajo. Si puedes ayudar, sería maravilloso. Y yo ayudaba calladamente, como si fuera una obligación implícita desde que comencé a generar ingresos. Revisé el historial de transferencias. La suma total me dejó sin aliento: 15,720 pesos. Mi corazón se encogió, no por arrepentimiento, sino porque incluso después de todo ese apoyo, nunca fui suficiente. Repasé cada recibo: electricidad, agua, internet. Un clic. La notificación apareció: pagos automáticos cancelados exitosamente. Sin drama, sin advertencias, solo silencio. Igual que siempre había sido en mi familia. El sueño me eludió esa noche. No por enojo, sino reflexionando sobre cómo todo se había desarrollado, las palabras de mi padre, como toda mi familia estaba dispuesta a hacerme invisible solo para quedar bien con el nuevo novio de Paulina, alguien que ni siquiera conocían. Las comparaciones habían sido constantes en mi vida, pero esta vez era diferente. Me estaban rechazando abiertamente, como si mi presencia fuera un inconveniente. El día del cumpleaños de mamá llegó inevitablemente. No realicé ninguna llamada, no envié felicitación, no publiqué nada en redes sociales. No por rencor, sino porque ya no podía seguir fingiendo. A las 5 en punto de la tarde, mientras tomaba té de hierbabuena en mi balcón, mi celular vibró. Era mamá. Observé la pantalla unos momentos antes de ignorarla. Poco después, llegó un mensaje de Paulina: ¿por qué no hay luz? ¿Podrías verificarlo? Dejé mi taza y leí otro mensaje de papá: no tenemos agua ni internet. Contacta a los servicios. Tu mamá está muy alterada. Permanecí quieta, con la mirada fija en los árboles del jardín. Sin rabia, sin dolor, solo una extraña tranquilidad. No hubo un ¿cómo estás?, ni una mención sobre aquella llamada. Solo querían que resolviera sus problemas, como siempre. Entonces recibí un mensaje de Paulina: el internet no funciona, vienen invitados y mamá está casi llorando. ¿Qué sucede? Tomé mi celular y respondí: hace 3 semanas, papá me dijo que si insistía en volver a casa, no debería llamarlo padre. Simplemente estoy siguiendo sus instrucciones. Si esto causa molestias, tal vez encuentren a alguien que les parezca más presentable. No envié el mensaje, lo borré. No por arrepentimiento, sino porque entendía que, sin importar mis palabras, solo escucharían lo que quisieran oír. Dejé el celular a un lado, me recliné en el asiento y cerré los ojos. Mi departamento estaba tranquilo, sin reproches ni juicios. Al otro día, Paulina me dejó un mensaje de voz: mamá no ha parado de llorar. ¿Te das cuenta de lo especial que era ayer? Diego conoció a la familia por primera vez y todo salió mal. Eres una desconsiderada. Escuché el mensaje hasta el final y apagué el teléfono. Por años había pensado demasiado en los demás. Era momento de pensar en mí. Revisé mi correo del trabajo y abrí el reporte del fin de semana. Un asunto llamó mi atención: personal de Querétaro se traslada a Puebla, pendiente aprobación. Examiné la lista adjunta y me detuve en seco. Diego Mendoza. Ese nombre me provocó un escalofrío. Lo reconocí porque mamá lo había mencionado hace 3 días. El novio de Paulina trabaja en una empresa importante. Estudié el archivo con detenimiento. Puesto actual: director financiero, sucursal de Querétaro, transferido a la sede de Puebla. Aprobación pendiente por Alejandra Ramírez, cofundadora. Una sonrisa irónica se dibujó en mi rostro. Qué pequeño resultó ser el mundo y presentía que esto apenas comenzaba. Me quedé inmóvil frente a la computadora, con la mano sobre el mouse y un vacío en el pecho, como si acabara de soltar un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Casi 16,000 pesos.
Cada peso salió de mi bolsillo, mes tras mes, sin retrasos ni recordatorios. Y ni una sola vez escuché un gracias. Ni una vez. Volví a revisar el historial de pagos, las cifras se repetían. 1.924 pesos de luz, 1.367 de agua, 2.485 de internet y cable. Mes tras mes, como una cajera automática familiar, invisible, ignorada, olvidada. Recordé la última llamada con mamá hace un año, cuando me despertó a medianoche. Alejandra, se reventó la tubería del baño. ¿Puedes llamar a alguien? Paulina está de vacaciones con su novio. Solo quedas tú. Solo quedas tú. Sonaba inofensivo, pero encerraba una verdad dolorosa. No me querían como hija. Era solo su solución de emergencia cuando sus favoritos no estaban disponibles. Y ahora, al prohibirme volver a casa porque mi presencia no era adecuada, todo cobró sentido. Durante años, mis acciones nunca recibieron afecto genuino. Solo me buscaban para pagar cuentas o resolver problemas. Pero cuando yo necesitaba apoyo, nadie respondía. Mi celular se iluminó otra vez. Un mensaje de mamá. Sé que ayer hubo tensión, pero si pudieras pagar el internet, sería perfecto. Paulina está tratando de mantener todo en calma con las visitas. Miré el mensaje como si fuera de una desconocida. Ni una disculpa, ni una mención del rechazo de papá. Solo otra petición, como siempre. No respondí. Salí al balcón y me senté en la silla de madera bajo el atardecer de marzo. En Puebla el clima era agradable, y la brisa fresca me ayudó a pensar con claridad. Reflexioné sobre Diego, el novio de Paulina y ahora mi futuro empleado. La ironía me provocó una sonrisa amarga. Mi familia me había excluido del festejo de mamá por consideración a él, y ahora resultaba que estaría bajo mi supervisión directa. Si esto fuera una telenovela mexicana, sería el giro perfecto. Volví a mi escritorio y revisé el correo electrónico. El título del mensaje era claro: confirmación de traslado, Diego Mendoza a oficina de Puebla. Examiné su expediente con detenimiento. Todo estaba en orden: preparación académica, trayectoria profesional, preferencias, el candidato ideal que Paulina siempre buscaba. Profesional, establecido, con presencia. Al ver su fotografía, un recuerdo vago me asaltó. Lo había conocido en un congreso hace medio año. Me saludó cordialmente llamándome cofundadora Ramírez, pero ninguno hizo la conexión. Quizás porque nunca me interesé lo suficiente en la vida social de Paulina como para recordar al hombre que la acompañaba. Ahora tenía dos opciones: aprobar o rechazar su transferencia. Pero en realidad, no necesitaba hacer nada. El destino ya había trazado su plan. Solo debía esperar a ver la reacción de Paulina cuando descubriera que su novio trabajaría para la hermana que tanto habían menospreciado. Al día siguiente, Diego llegó a la oficina. Entró a mi despacho con una carpeta, visiblemente tenso. Cuando alcé la vista, nuestras miradas se cruzaron y su expresión cambió a una de total sorpresa. ¿Alejandra?, murmuró desconcertado. Le dediqué una sonrisa serena. Bienvenido a Genómica Azteca. Revisaremos el plan financiero del trimestre. Será un gusto colaborar. Diego se quedó paralizado. Su rostro pasó del asombro a la palidez. Mi familia jamás supo que yo había cofundado esta empresa. Nunca se molestaron en preguntar a qué me dedicaba realmente. Simplemente asumieron que era una empleada más en una oficina cualquiera. Sin más palabras, le extendí el contrato. Lo tomó y salió en silencio. Me recliné en mi silla. No sentía alegría ni tristeza. Solo la sensación de que el universo había puesto todo en su lugar. Esta vez no necesité explicaciones. La realidad hablaba por sí misma. La mañana del cumpleaños de mamá, Puebla amaneció especialmente nublada. Una neblina espesa envolvía la ciudad, como si el ambiente mismo presagiara lo que estaba por suceder. Me preparé un café de olla bien cargado, me senté junto a la ventana y contemplé el jardín solitario. No tenía intención de hacer nada especial. Ni mensajes, ni llamadas, ni felicitaciones. Solo quería que todo siguiera su curso natural sin mi intervención. A las 9 sonó mi celular. Primer mensaje de mamá: Alejandra, mi amor, parece que no hay luz. ¿Podrías revisar qué pasa? Es un día importante. Coloqué el teléfono boca abajo. El mismo tono dulce y maternal, como si papá nunca hubiera dicho que mi presencia avergonzaba a la familia. 15 minutos después, llegó otro mensaje.
Esta vez de papá, seguimos sin electricidad. El agua tampoco funciona. ¿Hay algún problema con los pagos? Arréglalo inmediatamente. Cortante y frío, sin mencionar su rechazo previo, solo dando órdenes como si fuera su asistente personal. Suspiré profundamente. Durante 2 años, jamás me retrasé con un solo pago: luz, agua, internet, televisión por cable. Los cancelé todos la noche que papá me negó como hija por no encajar en su imagen perfecta. Y ahora, justo cuando Paulina presentaba a su novio a la familia, la casa era un caos. Sin servicios básicos. Tal como lo había previsto. Para las 11 de la mañana, mi celular no paraba de sonar. Mamá, Alejandra, por favor, te suplico. Los invitados están llegando. ¿Podrías ayudarnos solo por hoy? Papá, no hay luz. No podemos cocinar. ¿Dónde estás? Resuelve esto ya. Paulina, neta, Alejandra, hoy es súper importante. Mamá está destrozada. No hay internet. No puedo comunicarme con nadie. Todo es un desastre. ¿Por qué tienes que ser tan egoísta? Me recosté en mi silla. Mi café ya estaba frío. Los mensajes no me provocaron ninguna satisfacción. No sentí triunfo ni venganza. Solo un vacío profundo e inquebrantable. De pronto mi teléfono sonó nuevamente. Era una videollamada de tía Socorro, la única que aún me mandaba mensajes en Navidad, aunque casi nunca los contestaba. Lo pensé un momento antes de responder. Al contestar, vi su antigua cocina iluminada solo por la luz de un celular. Se veía agotada, con los ojos un poco rojos. Alejandra, me dijo con voz suave, tu mamá está desesperada. No hay luz en la casa. Todos andan corriendo sin saber qué hacer. Me quedé callada, solo observándola. Hizo una pausa y continuó, sin juzgar, ¿qué sucedió? Nunca faltas al cumpleaños de tu madre. Sé que debes tener motivos, pero cuéntame. Tomé aire y respondí con firmeza. Papá dijo que yo era una vergüenza para la familia. Me advirtió que si me presentaba, ya no lo considerara mi padre. ¿Tú qué harías? La tía Socorro se quedó sin palabras, su expresión cambió completamente. En el fondo se escuchaban voces. Mi madre decía, ha de estar molesta nada más. Nadie sería capaz de algo así. Luego otra voz más aguda, Paulina, Diego está por llegar. Ya contactamos a la compañía de luz. No puedo creer que nos haya hecho esto justo hoy. Le di una sonrisa triste. La tía Socorro lo escuchó todo. No defendió a nadie, permaneció en silencio y de repente, la imagen cambió. Apareció Diego, con su traje elegante y ese porte profesional que mostraba en su CV. Al verme en la pantalla, exclamó sorprendido, Alejandra. Todos callaron. Eres Alejandra Ramírez, la directora de Genómica Azteca. Asentí con serenidad. Hubo un largo silencio. Entonces Diego se giró hacia los presentes. Ella es mi jefa directa y quien autorizó mi traslado a Puebla. El silencio se hizo más profundo. Paulina quedó boquiabierta. Mis padres parecían estatuas. Nadie pronunció palabra. Con tranquilidad respondí, que tengas éxito en tu presentación. Y corté la llamada. Después dejé el celular a un lado sin decir más. Afuera, la luz del atardecer apenas se filtraba entre las nubes grises. Todo estaba tan silencioso que parecía irreal. Sin llamadas, sin mensajes, sin ruidos, solo yo y una extraña sensación de liberación. Tras una verdad que ellos mismos descubrieron, no necesitaba dar explicaciones. Me mantuve en silencio y permití que todo siguiera su curso natural. Diego lo había dejado muy claro, yo era su superior, la cofundadora de Genómica Azteca, empresa donde creían que era una simple empleada de oficina. En ese instante, la cocina familiar se convirtió en un teatro donde las apariencias se desvanecían sin que nadie pudiera evitarlo. Y Paulina, mi hermana, quien alguna vez le sugirió a mamá que yo debería buscar un trabajo más presentable, ahora estaba inmóvil junto al pastel sin velas. Se había empeñado tanto en impresionar a su novio con halagos vacíos y una familia perfecta. Pero al final fue él mismo quien me reconoció como su jefa frente a todos. Podía visualizar la escena como si la estuviera presenciando, mi madre tan alterada que casi tira la charola con el pastel, mi padre aferrado al borde de la mesa con el rostro colorado, y los familiares, esos que solo aparecen para criticar y comer, sentados en absoluto silencio, mirándose entre sí mientras procesaban lo ocurrido. Y la tía Socorro seguía en la llamada,
Su mirada ya no era de curiosidad sino de entendimiento. No dijo mucho, solo hizo un gesto de aprobación antes de colgar. Esa noche llegó el primer mensaje de Paulina. Extenso, desordenado, mezclando enojo y angustia. Lo sabías todo desde el principio, ¿verdad? Permitiste que pasara durante la fiesta. Mamá no ha parado de llorar. Diego está confundido. ¿No te parece que fuiste muy dura, Alejandra? Vi la notificación en mi pantalla pero decidí no abrirla de inmediato. Me preparé un café de olla y me senté en el sillón, permitiendo que el aroma cálido me ayudara a relajarme. No experimenté satisfacción, pero tampoco remordimiento. Tras unos momentos de reflexión, me decidí a contestar. Unas cuantas palabras bastarían. ¿Me llamas cruel? Solo estaba en mi casa. No inicié la videollamada. No presumí mi posición. No hice absolutamente nada. Y si una simple verdad fue suficiente para arruinar su celebración, quizás esa celebración carecía de bases verdaderas desde el principio. Envié el mensaje sin esperar contestación. 30 minutos después, recibí otro mensaje. Era mamá, jamás imaginé que te vengarías así de tu familia. Cerré los ojos y recliné mi cabeza. ¿Venganza? ¿Eso creen que es? Me vino a la mente cómo me excluyeron de las reuniones familiares, cómo ignoraron mi rol como hija porque mi trabajo les parecía insignificante. Recordé haber cubierto silenciosamente cientos de gastos durante 2 años sin que nadie lo notara. Recordé cuánto me esforcé por ganar su aceptación y cariño. Pero ya había dejado de intentarlo. Cerca de las 10 de la noche, llegó un correo de Diego. Alejandra, perdón por no haberlo entendido antes. Te admiro profundamente por tu trabajo y por tu dignidad al mantener la calma hoy. Me siento apenado, pero no por ti. Lo leí detenidamente antes de responder. Diego, no tienes que disculparte. Cada quien es responsable de cómo decide ver a los demás. No te preocupes, mantengo mi vida profesional separada de la personal, pero ahora entenderás por qué. A veces el silencio demuestra más fortaleza. Presioné enviar, apagué la pantalla y coloqué el celular boca abajo sobre la mesa. Mañana sería otro día en la oficina. Habría pendientes que atender, juntas que preparar y un mundo que seguiría su curso. Solo que ahora algo había cambiado. A partir de hoy, ellos, quienes me habían rechazado, por fin sabían quién era yo. Y sin necesidad de reclamos ni confrontaciones, los había dejado sin palabras. Al día siguiente, cuando entré a mi oficina, la luz matutina se filtraba por los ventanales, bañando el espacio con un resplandor dorado. El ambiente transmitía serenidad, como si el destino me regalara un momento de paz antes de comenzar la jornada. Me acomodé en mi escritorio, encendí la computadora y revisé mi correo como cada mañana. En la bandeja principal había un mensaje sin leer. Remitente, Diego Mendoza. Abrí el correo. Asunto, una disculpa y despedida. Alejandra, me cuesta encontrar las palabras correctas, pero después de lo de anoche no pude conciliar el sueño. He estado reflexionando que quizás lo sucedido no debió ocurrir frente a todos, pero al mismo tiempo, siento que ahora todo está más claro, especialmente respecto a ti. No me avergüenzo de que seas la hermana de Paulina, me avergüenzo de no haber visto su verdadera naturaleza antes. No puedo continuar en una relación donde falta el respeto básico. A partir de hoy, terminaré mi relación con Paulina. Gracias por mantener la compostura ayer y gracias por tu estilo de liderazgo, sereno pero firme y ecuánime. Diego. Releí el mensaje 2 veces mientras me reclinaba en mi silla. No me alegraba que Diego dejara a Paulina, simplemente sentía una extraña paz interior. Como si por primera vez, alguien externo pudiera ver lo que había estado experimentando durante años. Todas esas situaciones donde me dijeron que era demasiado sensible o muy distante por guardar silencio. No contesté. No hacía falta. Sin embargo, 2 horas más tarde, mientras analizaba el reporte financiero del departamento contable, mi celular se iluminó. Era un mensaje de Paulina. Alejandra, sé que estás ocupada, pero por favor, ¿podrías hablar con Diego? Está malinterpretando la situación. Observé el mensaje con serenidad, sin responder de inmediato. Apenas 5 minutos después, llegó otro texto. Eres su jefa. Tienes influencia sobre él. Si le dices algo, reconsiderará su decisión. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando la calle concurrida abajo.
Todos estos años transcurridos, sin recibir ni un mensaje de apoyo de Paulina cuando atravesaba momentos difíciles, sin una palabra de aliento cuando tropezaba. Pero ahora que su relación se desmoronaba, acudía a mí. No para disculparse, sino para arreglar su situación. Volví a mi escritorio y escribí: Diego no se alejó por nada que yo haya dicho. Se fue por quién eres tú. Y quizás por primera vez, lo pudo ver con claridad. Paulina tardó en responder, pero aproximadamente una hora después, recibí otro mensaje: Tienes razón. Pero de verdad no quiero perderlo. Esta vez cambiaré. Por favor, solo esta vez. No respondí, no por enojo, sino porque ya no había más que explicar. Al salir de la oficina esa noche, la brisa primaveral aún era fresca, pero el atardecer pintaba los tejados con un intenso color naranja. Caminé hacia mi auto sin prisas, sin angustias. Tal vez por primera vez en años me sentía libre. No había buscado desquite, simplemente viví mi verdad y permití que todo se revelara naturalmente. Paulina había construido este desenlace. Y Diego, antes cautivado por la imagen de una familia perfecta, finalmente había visto los cimientos sobre los que había transcurrido gran parte de mi vida. Esa noche, puse una lista de canciones antigua, la música que me acompañaba cuando me sentía invisible durante mis inicios como empresaria. Pero esta vez, las melodías sonaban como una dulce confirmación. Había emergido de las sombras, no a gritos, sino con dignidad. Y eso era algo que Paulina, o cualquier otro familiar, jamás había anticipado. Ya no necesitaba su aprobación, solo necesitaba ser yo misma y vivir como merecía. Aproximadamente una semana después, cuando todo parecía más tranquilo, un domingo por la tarde en que decidí no encender mi computadora, sonó el timbre. No esperaba visitas y casi lo ignoré. Pero algo me impulsó a mirar por el ojillo de la puerta. Mis padres estaban ahí de pie. Me quedé inmóvil unos segundos, procesando lo que veía. Mi mamá sostenía una pequeña bolsa y se notaba agotada. Mi papá mantenía una postura tensa, con los brazos cruzados y la mirada más suave que en nuestra última conversación, aunque conservando ese gesto serio tan característico suyo. Al abrir la puerta, permanecí en silencio. Hola, mijita, saludó mi mamá con voz cansada, como si hubiera tenido un día agotador. ¿Nos permites pasar un momento para platicar? Sin decir palabra, me hice a un lado para dejarlos entrar. No hubo abrazos ni saludos afectuosos, solo un silencio incómodo que parecía llenar cada rincón del departamento. Les serví agua fresca, coloqué 2 vasos en la mesa y tomé asiento frente a ellos. Mi mamá observó el departamento, sencillo, impecable y notablemente ausente de cualquier recuerdo familiar. Mi papá rompió el silencio primero. Sobre la fiesta del cumpleaños de tu mamá, me expresé de una manera inadecuada. Guardé silencio. Me observó y continuó más pausadamente. Quizás no hemos sido lo más comprensivos contigo. Paulina está pasando por un momento difícil desde que terminó su relación y tu mamá no ha dejado de preocuparse, así que pensamos que era momento de hablar como familia. Permanecí callada, solo moví la cabeza levemente. Quería entender sus verdaderas intenciones. Ya conocía sus largas introducciones antes de llegar al punto central. Y como anticipaba, mi mamá tomó la palabra. Mira, en realidad venimos a proponerte algo. Dudó un momento, sacó un papel de su bolsa y lo colocó sobre la mesa. Lo hemos estado pensando. Ahora tienes un buen trabajo, te va muy bien. Si fuera posible, nos ayudaría mucho que pudieras apoyarnos con una aportación mensual de unos 2,000 pesos. Para cubrir gastos básicos, el seguro médico y algo para el retiro. La observé fijamente. 2,000 pesos al mes. Mi papá agregó rápidamente, como queriendo suavizar la situación. No es tanto para alguien con tu posición. Somos familia, Alejandra. Me enderecé en mi asiento y mantuve un tono sereno pero firme. ¿Y qué hay de Paulina? Mi mamá titubeó. Ella está pasando por un momento complicado después de su ruptura. Está triste. Su trabajo no va bien. No podemos presionarla. Solté una pequeña sonrisa, no por resentimiento, sino porque la situación me resultaba tan familiar. Paulina siempre fue la intocable, y yo siempre fui la resistente. Los miré directamente. Si Paulina acepta aportar su parte, 1,000 pesos, quiero un documento legal que establezca, al momento de su fallecimiento, todas las propiedades, incluyendo la casa, pasarán a mi nombre. El silencio invadió la sala. El rostro de mi padre se tensó y su color cambió.
¿De verdad le estás poniendo condiciones a tus padres? Mantuve mi mirada firme. No son condiciones, son términos justos. Ya invertí cerca de 300,000 pesos en esta familia durante 2 años sin que nadie lo notara. Si desean que continúe apoyando, necesitamos establecer las cosas claramente. Mi madre volteó hacia mi padre, su voz comenzando a quebrarse. Tal vez deberíamos pensarlo mejor. Pero él se levantó bruscamente, golpeando la mesa con tal fuerza que los vasos se tambalearon. Te criamos durante más de 20 años y ahora que te pedimos un poco de ayuda, exiges un contrato. No puedo creerlo. Permanecí sentada, mirándolo fijamente. Papá, mi crianza no fue una inversión que requiera retorno. Si quieres hacer cuentas de todo, podemos hacerlo, pero ya no voy a callar para complacerlos. Parecía querer protestar, pero permaneció inmóvil, con una expresión tensa. Mi madre, notando la tensión, se incorporó y con delicadeza jaló su brazo. Vámonos ya. Me puse de pie y los encaminé a la salida. No hubo abrazos ni palabras de despedida. Al cerrar la puerta tras ellos, solo quedó el aire fresco que se colaba por el balcón. En ese momento de calma, comprendí que una etapa más había concluido. Y esta vez, yo había decidido cómo terminarla. A partir de ese momento, el contacto con mis padres se desvaneció por completo. No más llamadas, mensajes o reclamos, ni siquiera una disculpa por aquella discusión que había sacudido la tranquilidad de mi hogar. Era como si yo, su hija problemática, fuera la causa de todas sus desilusiones. Pero no me tomó por sorpresa. Ya conocía ese tipo de silencio, ese que no nace del arrepentimiento ni la pena, sino de personas que pierden el dominio de la situación. Continué mi camino. Mis días transcurrían entre el aroma del café mañanero, juntas que se extendían hasta el anochecer, y acuerdos con inversionistas que antes dudaban de que una mujer joven pudiera liderar una empresa de biotecnología. Con el tiempo, dejé de sentirme mal por defender mi posición. Aprendí a decir no cuando intentaban convertirme en su respaldo económico o en la cuidadora designada, solo porque tenía la capacidad de hacerlo. Comprendí que el cariño familiar no se mide en pesos ni se impone por obligación. Si el afecto solo existe mientras cubres los gastos, entonces no es familia, es un negocio. Empecé a liberarme de las ataduras que me mantenían en los roles que me habían impuesto. Eliminé las fotos familiares de mi celular. Ya no marcaba el cumpleaños de Paulina en el calendario. Dejé de planear regalos para las fiestas. Me alejé de los mensajes manipuladores. Aprendí a cerrar ciclos sin esperar disculpas ajenas. Un día, durante una junta empresarial, Diego, quien ahora ocupaba oficialmente el puesto de director financiero, presentó un informe de inversiones. Su actitud fue profesional y respetuosa, manteniendo siempre una distancia apropiada. Nunca mencionamos a Paulina, y lo agradecí profundamente. Hay situaciones que, cuando se entienden perfectamente, es mejor dejarlas en silencio. Esa tarde, salí de la oficina bajo una llovizna ligera. Me detuve en una cafetería acogedora y elegí una mesa junto al ventanal. En la pared, un letrero de madera tallada decía: el hogar no es solo un lugar físico. A veces es una decisión. Mientras saboreaba un café con leche, reflexionaba sobre mi trayecto. Hubo una época en que pensaba que si me mantenía callada, amable y responsable, finalmente me aceptarían. Pero aprendí que cuando permites que otros te falten al respeto, tus sacrificios se vuelven obligaciones y tu silencio se interpreta como conformidad. Decidí marcar límites, no para lastimar a mi familia, sino para protegerme. Establecí fronteras, no por egoísmo, sino porque finalmente entendí que mi valor no depende de la lástima o las necesidades repentinas de otros. ¿Y si alguien me preguntara, Alejandra, ¿te arrepientes de no haber ayudado a tus padres cuando lo solicitaron? Respondería, me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que merecía mejor trato. Porque una verdadera familia te ve como ser humano completo, no como un recurso económico, no como un plan alternativo, no como la última opción cuando todo lo demás falla. Entiendo que mi decisión puede resultar controversial para algunos. En nuestra cultura mexicana, negarse a cumplir con las obligaciones familiares suele verse como una falta de respeto. Pero ponte en mi lugar, la hija que siempre fue vista como diferente por no encajar en sus estándares, la que aportó su dinero en silencio y jamás recibió un ¿cómo te sientes? No opté por seguir el camino tradicional familiar, decidí priorizar mi bienestar. ¿Y tú qué piensas? ¿Consideras que fui muy severa o simplemente aprendí a valorarme en el momento preciso? Te invito a compartir tu opinión, porque quizás tu experiencia pueda iluminar el camino de alguien que se debate entre el deber familiar y su libertad personal.
Y si alguna vez te has sentido como el familiar incomprendido, quiero que sepas que no estás solo. La historia de Alejandra nos enseña que nadie debe sacrificarse por mantener lazos familiares que carecen de respeto mutuo. Cuando aprendemos a establecer límites saludables, nos permitimos crecer. Ama sin permitir que tu generosidad sea vista como una obligación. No es egoísmo, es madurez emocional. Alejandra no buscó desquitarse. Eligió mantener su dignidad a través del silencio. A veces, la decisión más valiente es dar un paso atrás para encontrar la verdadera paz. ¿Qué opinas sobre la decisión de Alejandra? ¿Fue muy drástica o simplemente se protegió después de años de incomprensión? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides seguirnos para más historias que te harán reflexionar sobre las relaciones familiares y el amor propio.